Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy en la cuarta jornada de la Semana Internacional de la FEADIS, celebrando la diversidad, el aprendizaje global y la colaboración sin fronteras. Recordamos que estamos avanzando desde el día lunes, también tuvimos actividades el día martes, el día de ayer, hoy arrancamos a partir de las 16 horas y hoy tenemos también a continuación la videoconferencia Trabajo y Empleo Global en el siglo XXI a cargo del licenciado Federico Adrián Savitsky. Es director general de CIRRAL LATAM. Así también recordamos que vamos a tener actividades el día de mañana de manera virtual y el día sábado de manera presencial. Realmente es un honor y un privilegio que vayan acompañando estas actividades en la semana de la FEADIS. El licenciado Federico Adrián Savitsky, en cuanto a la formación académica, él es licenciado en Gestión del Arte y la Cultura, maestría en Sociología Política Internacional, maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales. Entre algunos libros publicados mencionamos Vómitos de nuestra emancipación latinoamericana, La cultura del trabajo, Desafío de las nuevas generaciones políticas, presentado en la legislatura porteña, donde en ese mismo acto recibe la mención de interés para la cultura y la comunicación social de la CABA. Latinoamérica, trabajo fotográfico de un continente. Así también, Regeneración Trabajadora 2030, construcción épica de pleno empleo para la paz. En cuanto a algunas experiencias profesionales, realmente aquí, con su permiso, hacemos un resumen ya que es muy extenso. Él es también candidato a legislador porteño por el partido político Unión por la Patria, autor del programa Peso, Pleno Empleo Sostenible argentino, invitado a disertar en el Encuentro Provincial de Jóvenes en la Política en Mercedes, provincia de Corrientes, donde participó del panel por una cultura del trabajo con pleno empleo y justicia social. Impulso del relevamiento sociolaboral en el barrio La Esperanza, Villa Sodalti, Cava, participación como disertante en el 14 Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, participación en el Encuentro Internacional de Jóvenes Líderes, participación en la Cancillería de la Argentina junto a 17 provincias y 7 municipios, en la presentación del informe de seguimiento y adaptación territorial de la Agenda 2030, candidato en el cargo de secretario de organización de la Lista Celeste en las elecciones nacionales del Sindicato de Empleados de la Justicia Nacional, Premio de Derechos Humanos Azucena Villaflor, a la militancia social y a la juventud sindical, coordinador de relaciones institucionales del Instituto de Formación Chuquisaca, digo bien, gira europea presentando el libro La cultura del trabajo en Berlín, Asturias y Madrid, gestión de la Asociación Civil Tejiendo el Barrio, gestión de la Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo del Poder Judicial de la Nación, precandidato a legislador porteño por ahora Buenos Aires, área de gestión del Poder Judicial de la Nación, Fuero del Trabajo desde el año 2010 hasta la fecha. Con su permiso, así hago un resumen de su extenso currículum para presentar al licenciado Federico Adrián Savitsky, quien nos acompaña el día de hoy en el cuarto día de la Semana Internacional de la FEADIS. Adelante, estimado profesor, licenciado Federico Adrián Savitsky. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por el espacio. Es muy importante estos encuentros, así que agradezco enormemente a la universidad por esta oportunidad. Quiero aprovechar y también en el marco de los agradecimientos protocolares, agradecerle a Alice Arce Aguilera, que se encargó de toda la gestión y de hacer la propuesta para que hoy nos encontremos acá conversando e intercambiando experiencias, conocimientos, para fortalecer esta idea del mundo del trabajo, esta visión que tiene al mundo
en un lugar donde se tiene que revisar a conciencia, porque necesitamos tener muy en cuenta el aspecto humano, en lo cual vamos a profundizar en breve. Y por último, quiero agradecerle enormemente a la Universidad de la Integración de las Américas, y a esta semana que están viviendo la semana de conferencias a distancia, que, bueno, celebro la iniciativa y estoy a disposición para lo que se necesite. Bueno, habiendo hecho estos saludos protocolares que son muy importantes, ya que hay compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras que están del otro lado, haciendo que esta actividad se desarrolle. Yo les quería proponer para el día de hoy poder hacer un análisis y un recorrido y brindar algunas herramientas, algunas teóricas, otras prácticas, otras que tienen que ver con la cotidianeidad de nuestros ámbitos de trabajo, de nuestras realidades comunitarias, nuestras realidades familiares. ¿Por qué? Porque, bueno, el mundo del trabajo y el empleo, para mí es importante hacer una primera distinción. La primera distinción que en general la teoría no la aborda, ¿no? La teoría, y menos la teoría de las relaciones internacionales, no lo aborda, y para mí es algo bastante importante. Porque cuando nosotros hablamos de las relaciones internacionales, nos quedamos, vamos a tratar de hacer como este ejercicio, ¿no? Primero, el plano de las relaciones internacionales, que en el plano de las relaciones internacionales tenemos distintos tipos de niveles. El nivel internacional, podemos hablar también del nivel continental o de los niveles continentales, y después aparece la parte de lo nacional y después la parte de los aspectos locales, ¿no? Entonces, ¿por qué traemos esta mirada? Porque en el plano de las relaciones internacionales no se tiene tan en cuenta esto que les voy a mencionar ahora, que para mí es importante abordarlo. ¿Por qué? Porque nos quedamos muchas veces en el plano de lo internacional, de las superestructuras, y no podemos abordar esta cuestión que tiene que ver con nuestro cotidiano, con nuestra forma y nuestras prácticas del día a día. En realidad, lo que terminan transformando nuestro bienestar social. ¿Por qué? Porque nosotros, más allá de la parte teórica, que muchas veces se maneja en superestructuras, después tenemos el cotidiano, que es realmente donde se dan los verdaderos vínculos humanos, las verdaderas construcciones sociales y colectivas, las verdaderas aspiraciones del trabajo permanente. Entonces, la primera distinción o la primera propuesta que les hago es poder pensar y separar esta idea de el trabajo por un lado y el empleo por el otro. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros el trabajo, yo esto lo traigo dentro de un marco general que es el marco de la cultura del trabajo, ¿no? Dentro de la cultura del trabajo uno tiene la posibilidad de abordar esto, de poder separar y decir, bueno, a ver qué nos encontramos cuando nosotros hablamos o tendemos a igualar qué es un empleo y qué es un trabajo. Bueno, la diferencia que hay en estos dos aspectos, hay muchos, pero para mí la más importante es la siguiente. Nosotros, cuando hablamos de empleo, hablamos de todos aquellos trabajos que son prácticamente remunerados, que pueden ser remunerados en el marco de una relación contractual donde están amparados dentro de la ley de trabajo, o pueden estar por fuera de ese sistema, pero de alguna u otra manera terminan siendo empleados, ¿no? O sea, el aspecto del empleo es ese aspecto que
uno va a tener un lugar al cual remitirse, un espacio en el cual trabajar, un espacio físico, o si se trabaja desde la casa, que pueda hacer un trabajo remoto, pero que tiene tareas concretas y donde la ganancia de alguna u otra manera y las órdenes son conducidas desde una jefatura, ¿no? Con un jefe o una jefa que le emite las consignas de los trabajos que tiene que hacer. Entonces, ahí nos encontramos, estamos analizando empleo y trabajo. Entonces, en ese lugar nos encontramos con el empleo, ¿no? Son esas relaciones en las que uno trabaja para una otra persona, ¿sí? O para otras personas en el caso de las sociedades anónimas, cuando son empresas grandes y demás, ¿bien? Pero tiene que ver con, en términos sociológicos, tiene que ver con la fuerza de trabajo, la fuerza intelectual aplicada a un servicio o a la creación de un producto que la ganancia la administra, ¿no? Un tercero, ¿bien? Entonces, eso con respecto al empleo. Después habíamos dicho que lo íbamos a confrontar con la idea de trabajo. Y acá es donde se toma una dimensión un poco más compleja. ¿Por qué? Porque nosotros en general tendemos, si revisamos conversaciones o discursos, tendemos a igualar estas cuestiones, ¿no? Entonces hablamos del trabajo y siempre lo vinculamos al trabajo remunerado. Y entonces lo que yo les quiero proponer es que nosotros veamos al trabajo remunerado desde el lado del empleo. Y el trabajo es de hecho, si nos remitimos a la cuestión prácticamente física, el trabajo como tal es la fuerza aplicada. Cuando uno estudia la idea, ¿no?, de física de trabajo, es la fuerza aplicada, es aquello que impulsa o que propone un peso sobre otro, ¿no? Entonces, o que emite un desplazamiento, que hay una cuestión ahí de fuerza, de esfuerzo. Entonces, el trabajo es eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que registrar cuáles son todas aquellas aplicaciones de esfuerzo que uno hace en su vida cotidiana. Por ejemplo, para poder estudiar, uno hace trabajos titánicos. ¿Por qué? Porque tiene que poder trasladarse hasta la universidad, tiene que poder sostener la clase como estudiante, tiene que poder además administrar sus tiempos para poder juntarse trabajos con otros estudiantes, tiene que a la vez poder estudiar y organizarse los tiempos para hacer las presentaciones correspondientes según los programas. Bueno, tiene que también tener un criterio aplicado de energía para la parte administrativa que las propias instituciones te solicitan, te piden. Bueno, entonces hay todo un trabajo de energía que en muchos casos son físicos y hay otros casos que también son parte emocional. Podemos decir que hay una parte física y una parte abstracta de lo que reúne la parte del trabajo. ¿Y qué quiero decir entonces en la cuestión del trabajo y del empleo? Y estábamos por profundizar en la idea del trabajo. ¿Qué es lo que esconde esa parte? La parte del trabajo, hay toda una parte que no. Yo les ponía recién el ejemplo de la cuestión de la facultad, ¿no? Hablemos también, por ejemplo, de lo que pasa en la crianza de un hijo, de una hija. ¿Cuánto hay de energía aplicada para poder generar esa crianza, ¿no? En lo que tiene que ver con el día a día, con el estar atento, el estar bajo esa sensibilidad aguda, que implica poder dar la crianza, poder dar respuestas, acompañar su proceso de crecimiento. Y después está la otra parte, la física, que es llevarlo, si tiene algún problema de salud, al hospital, o llevarlo a lo de un amigo para no entrar en cuestiones dramáticas. Bueno, implica toda una energía. Entonces, acá
es donde nos encontramos, donde en este siglo, no nos tenemos que olvidar que estamos analizando el siglo XXI desde el trabajo y desde el empleo, nosotros empezamos a tener, para analizar esa globalidad, empezamos a ver que tenemos complejidad en el empleo, porque hay cada vez, que ahora vamos a profundizar en eso, en las relaciones donde uno tiene una búsqueda de un salario, hay complejidades con respecto a eso, cada vez hay mayor escasez de trabajo registrado y de posibilidades de trabajo porque viene avanzando la tecnología, viene avanzando la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, entonces hay problemas en ese lugar y también hay problemas en la parte del trabajo de todo lo que implica sociológicamente poder vivir en sociedad. Si, aunque hay avances tecnológicos, bueno, nos damos cuenta de que que la vida cada vez está más compleja. ¿Por qué? Porque hay que aplicar mucha más energía para poder vivir. Entonces, que debería ser al revés de alguna forma. Entonces, nos encontramos con estas primeras diferenciaciones que es para hacer el abordaje de lo que nosotros queremos analizar, que es este mundo global en relación al trabajo y al empleo. A mí me parece que esta idea del empleo y del trabajo hay que pensar cuáles son los abordajes y cuáles son las herramientas que proponemos en nuestros cotidianos para que tanto el trabajo como el empleo estén ligados a la parte humana, rescatar la parte humana. Cuando nosotros hablamos del empleo, por ejemplo, hablamos de derechos laborales, ¿no? ¿Y los derechos laborales cuáles son? Bueno, los derechos laborales son la posibilidad que uno tiene de poder tener vacaciones, la posibilidad de cumplir que ciertas condiciones de seguridad e higiene para con sus trabajadores, que se puedan pagar, que se puedan tomar licencias por enfermedad, por ejemplo. Entonces, la parte del empleo tiene todas esas cuestiones que hay que ir revisando. Y siempre hay que hacerlo desde un aspecto humano. ¿Por qué? Porque es importante que tanto las patronales, que son los empleadores, y los trabajadores, bueno, estén en cierta armonía, porque nuestra generación y el mundo del trabajo y el empleo tiene que ir hacia ese lugar. Tanto el trabajo como el plano del empleo, de los empleos, tienen que ir hacia un lugar humano, ¿no? Que es la propuesta que quiero compartirles mirando este siglo XXI vinculado al trabajo y al empleo. Entonces, nosotros cuando empezamos a analizar, depende de dónde estemos, si estamos en una universidad como estudiantes o como docentes o como directivos, si estamos administrando, gestionando una empresa, una cooperativa, nosotros tenemos que pensar que hay por lo menos dos tipos de modelos de gestión, ¿no? Teniendo la base de lo que hablábamos anteriormente. Y esos modelos de gestión, la propuesta que yo les traigo es que las separemos como en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos aquellos modelos de gestión que son productivos, ¿no? Y es lo que suelo llamar aquellos, ese modelo de gestión, el productivo, es aquellos que generan armonía, generan solidaridad, generan construcción, generan empatía, ¿no? Y después hay otro tipo de modelo de gestión que son los especulativos, que son aquellos que terminan generando de alguna u otra manera enfermedad, ¿no? ¿Por qué enfermedad? Porque cuando no se cubren o no se tienen en cuenta los derechos laborales y en algún punto va a terminar generando o un siniestro de algún tipo o va a terminar que puede ser un siniestro en el sentido de o alguna lesión leve o puede ser directamente la mortalidad de algún trabajador o alguna trabajadora. Entonces, es muy importante cuando se especula, cuando por ejemplo los empresarios especulan con reducir el recurso destinado para la
protección de sus trabajadores, bueno, está especulando y eso genera enfermedad y puede generar en muchos de los casos muerte, ¿no? Entonces parece muy duro lo que estoy planteando, pero es así, es así. Entonces, la justicia del trabajo, a mí me toca trabajar en ese ámbito, y bueno, y se ven todo el tiempo cuestiones de este tipo, ¿no? Tristemente, pero es así. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos esto, que cuando uno está comandando un proceso de gestión, tiene que tener en cuenta esto, que hay por lo menos se puede encarar desde dos modelos distintos. Uno que es productivo y otro que es especulativo. Y así se puede enmarcar y se puede analizar el contexto de los distintos niveles de los que hablábamos recién. Nosotros podemos analizar el mundo internacional, que puede ser, como decíamos antes, o sea, el planiferio completo, o podemos agarrar y analizar continentalmente cómo se está dando la correlación de fuerzas o los intereses o las cooperaciones de los distintos países, o podemos hablar del plano nacional, bueno, en cada uno o de lo local. Entonces, en cada uno de esos aspectos, de esos niveles, bueno, se da la intencionalidad de cómo se quiere gestionar. ¿Se quiere gestionar de manera especulativa o se quiere gestionar de manera productiva? ¿Y qué queremos gestionar? Bueno, se puede gestionar muchas cosas. Depende del ámbito en el que uno esté. En el caso de lo que nos trae la charla de hoy, es gestionar la vinculación con el trabajo y la vinculación con el empleo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, tanto el trabajo como el empleo reúnen muchas organizaciones, muchos intereses. Entonces, en este siglo XXI, nosotros nos encontramos con que las organizaciones no han sumado, no hay nuevas organizaciones que uno ve en el plano de la atención de intereses, ¿no? Y es importante para mí remarcar que los intereses de cada uno de los sectores, por lo menos vamos a mencionar 3 sectores, ¿no? Los que están en vinculación con el trabajo y el empleo. Por un lado tenemos los gobiernos, que son los gobiernos en las estructuras que marcamos recién, que puede ser en lo local, puede ser en lo provincial, puede ser en lo nacional y puede ser también en lo internacional. ¿Por qué? Porque terminan generando condiciones de relaciones donde se pueden ver beneficiados o perjudicados según los accionares y las políticas que se vayan definiendo en cualquiera de esos planos, ¿no? Terminan condicionando de alguna manera. Entonces, las organizaciones que aparecen son, por un lado, tenemos el conjunto de trabajadores organizados, que son los sindicatos, ¿no? Los sindicatos tienen un interés propio que es el de defender a sus trabajadores, a su sector, y bueno, y van a estar trabajando puntualmente para lograr esto, para lograr recomposiciones salariales, para poder seguir profundizando en la búsqueda de nuevos derechos y cuidar los derechos que se tienen. Rever cuáles son las condiciones que este siglo XXI en relación al empleo, porque acá tenemos que ver que es una organización que está vinculada no tanto al trabajo, sino al empleo, ¿no? En la propuesta de la que hacíamos al comienzo. Entonces, en ese sentido, los sindicatos, desde mi punto de vista, yo tengo práctica sindical, vengo de formación sindical también, y donde lo que nosotros siempre decimos es, bueno, el conjunto de los trabajadores tiene que poder dar la discusión, tiene que poder formarse políticamente y técnicamente para comprender qué es lo que está pasando socialmente, y son los trabajadores unidos y trabajando de manera mancomunada para comprender cómo funciona cada uno de los sectores.
son los que comprenden y saben cómo funciona cada uno de los espacios, ¿no? Entonces, los sindicatos, repasemos, estamos analizando las organizaciones que están en tensión o que están en relaciones en esta idea de el trabajo y el empleo. Entonces, por un lado tenemos a los sindicatos, que son los que reúnen los intereses de los trabajadores. Por el otro lado, tenemos a las empresas, también llamadas, se pueden llamar como patronales en términos jurídicos de alguna manera, ¿no? En una relación contractual tenemos al empleado y tenemos a la patronal. La patronal es ese organismo que contrata a ese empleado. Bueno, ahí nosotros tenemos, en esa relación, tenemos a las empresas, que las empresas, sean chicas, medianas o grandes, van a tener intereses de maximizar sus ganancias. ¿Eso está mal? No, no está mal. No está mal que maximicen sus ganancias. Lo que sucede es que muchas veces el mundo empresarial, privado, las patronales, entran en una especie de en querer ganar más y más y más y más. Y no pensar, o sea, no pensar en el sentido colectivo y en el sentido humano del empleo y del trabajo. ¿Y qué pasa? Empiezan a caer en modelos de gestión especulativos. Entonces, estamos repasando lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Hablamos del trabajo, hablamos del empleo y hablamos de los modelos de gestión que pueden ser productivos, especulativos. Y ahora estamos analizando las organizaciones que componen todo ese abanico. Bueno, mencionamos los sindicatos, cuáles son los actores que trabajan en los sindicatos, que interactúan. Bueno, ¿y cuáles son sus intereses? Y ahora estamos analizando las empresas, que son las que generan, de alguna forma, esa idea de proyección productiva. Bueno, lo que nosotros tenemos que ver ahí es de que las empresas no se enceguezcan en un sentido donde se sumerjan en un modelo especulativo que hagan que le quiten, por ejemplo, derechos a los trabajadores por el solo hecho de maximizar sus ganancias, ¿sí? Repasemos, entonces, en la cuestión de la patronal, en las empresas, no hay problema que esto suceda, que quieran maximizar su ganancia. El problema está cuando empiezan a atentar contra un modelo de gestión que apuesta a una vida armónica, humana y demás, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un segundo actor, que son las empresas. Y después tenemos los gobiernos, ¿no? Que acá los gobiernos, ¿cuál es el interés? El interés de los gobiernos es un grande mayorías, y esto volvemos a repasar las estructuras. Tenemos lo local, lo provincial, lo nacional, lo continental. Y los gobiernos tienen vinculación, ¿no? Después, ahora más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de los BRICS. Los BRICS tienen, para poder ser parte de los BRICS, necesitas tener el visto bueno del jefe de Estado. Pero en el caso de que no tengan el visto bueno del jefe de Estado para poder hacer a su Estado-nación parte de los BRICS tienen una condición en la que invitan a empresarios e invitan a municipios a ser parte de la estructura estratégica, económica y financiera, ¿no? Algunas de las potencias como Rusia, India, China vienen impulsando. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque ahí aparecen los gobiernos como un actor que administra y gestiona la parte del trabajo y el empleo. Y depende del posicionamiento que tenga, es hacia dónde va a ir, si va a ir hacia un lado o si va a ir hacia el otro. Quedémonos con esta idea de el modelo especulativo o productivo. Bueno, yo soy de la idea de que hay que ir hacia un mundo donde el trabajo y el empleo se gestionen desde un lugar armónico. Entonces, los gobiernos, como una organización más de estas que mencionaba recién, tienen que lograr ese diálogo para poder hacer que
los intereses se sostengan, que puedan crecer y que puedan vivir en armonía en una sociedad en la que se apueste a un desarrollo sostenible, que ahora después vamos a hablar sobre Naciones Unidas y sobre lo que está proponiendo la Agenda 2030. Entonces, ahí es donde aparecen el gobierno, ¿no? Que el gobierno tiene que acompañar ese proceso, ¿sí? Generando de alguna u otra manera, generando como ese equilibrio social entre la parte del conjunto de los trabajadores con la parte generadora de empleo, que son las empresas, ¿sí? Entonces, dentro del mundo de las empresas, nosotros también nos encontramos que, valga la aclaración, yo en general lo defino, les dije empresas como para que lo identifiquemos fácilmente, pero yo lo llamo unidades productivas, porque dentro de las unidades productivas también tenemos cooperativas, también tenemos otro tipo de estructuras, pymes, bueno, otro tipo de estructuras que generan empleo, ¿sí? Entonces es importante que, bueno, que se haga esta aclaración. Bien, como le decía recién, nosotros en este marco tenemos Naciones Unidas viene impulsando. Naciones Unidas, hago un reconto rápido, Naciones Unidas nace en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con la idea justamente de poder llevar paz a las nuevas generaciones futuras, como lo dice el preámbulo de su carta fundacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se propuso Naciones Unidas? Bueno, Naciones Unidas se propuso eso, generar una paz en la que los Estados miembros que participen vayan generando instancias políticas, proyectos, programas en los que se tienda a la armonía, se tienda al desarrollo, se tienda a la paz social en el mundo. ¿Bien? En el 2000 se reúnen sabiendo que había mucha complejidad estábamos pasando de un siglo, que ahora les voy a contar un poco la parte del aspecto político, geopolítico. En la época de los 90 se profundiza la línea neoliberal en el mundo, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, pasó veníamos de un mundo bipolar, donde Estados Unidos y Rusia tenían una confrontación permanente dentro de un marco de la Guerra Fría, porque se suponía que que Naciones Unidas acompañaba todo un proceso de paz, de diálogo y demás, pero la Guerra Fría era como esas tensiones que pasaban y esos conflictos que pasaban como por abajo y que también eran del plano de lo económico, de lo financiero. Y cuando cae el muro de Berlín, se produce como ese quiebre, ¿no? De un mundo que venía del plano bipolar, ¿no? A un plano unipolar. Y donde se produce se impulsa toda una línea neoliberal de la administración de los recursos, ¿no? De la administración de los recursos y de la definición de políticas. Entonces, en ese momento, en la época de los 90 principalmente, la caída del muro de Berlín fue en 1989, y en la época de los 90 fue como movimientos de mucho desorden económico. En general, estábamos terminando el siglo, ¿no? El siglo XX, y entrando en el 2000, con todo lo que se vivía emocionalmente sobre eso, ¿no? Que veníamos pasando de siglo, tecnológicamente y comunicacionalmente se estaban preparando porque creían que iban a estallar todas las computadoras. Bueno, había toda una cuestión muy emocional que estaba sucediendo, ¿no? Que no sabían cómo íbamos a pasar hacia el otro siglo. Entonces, Naciones Unidas
Después de haber tenido durante la época de los 90, de la caída del muro de Berlín hasta el 2000, se tuvo distintos tipos de encuentros y distintos tipos de acuerdos en los cuales proyectaron una asamblea en el año 2000 y hicieron una evaluación sobre cómo estaba, el diagnóstico de cómo estaba el mundo. Y evaluaron y se dieron cuenta de que, bueno, que había cuestiones muy complejas, principalmente sobre la cuestión del hambre, la pobreza y el problema climático, ¿no? Entonces, lo que se propusieron fue diseñar, que firmaron los acuerdos del milenio, ¿no? Diseñar una agenda de objetivos que los llamaron Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, que fueron 8 y que los diseñaron en la asamblea, que se pronunciaron en la asamblea del 2000 y se proyectaron al 2015. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que planteaba Naciones Unidas? Bueno, tenemos que pensar en que el mundo tiene que pensar el desarrollo en sociedad y desde un lugar con un aspecto humano, ¿sí? Por eso los principales ejes eran disminuir la pobreza, darle lugar, por ejemplo, a la igualdad de género, que las estadísticas daban todas con mucha discriminación, bueno, el tema del hambre, el tema de la educación. Bueno, entonces fueron 8 objetivos de desarrollo del milenio que se dieron en los 2000 y funcionó como una hoja de ruta para construir eso, ¿no? Los Estados miembros de Naciones Unidas son 193 y no es obligatorio ser parte de esa agenda, pero se entendía que era como una ayuda para poder trabajar y poder dialogar con ese plano internacional del que hablábamos. Cuando se llegó a 2015, se hizo una evaluación sobre esos objetivos de desarrollo del milenio. Y lo que sucedió, Naciones Unidas, ¿no? Y lo que sucedió fue que los objetivos que se habían planteado, muchos se habían alcanzado, sus indicadores y sus metas daba positivamente que había habido transformaciones, pero no las suficientes. Entonces, en una nueva reconfiguración, definieron unos 17 objetivos nuevos que se llamaron los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los ODS. Entonces, Naciones Unidas, en la Asamblea, define a la Agenda 2030, porque también le dio 15 años hacia adelante para poder proyectar estos ODS, para que los distintos países, las distintas localidades, desarrollos tanto locales como nacionales como provinciales del mundo, puedan ser parte de esta agenda. Y ahí es donde nos encontramos con, hay 17, como les decía recién, no los quiero aburrir con todos, con cada uno de ellos, pero aparecen de nuevo la pobreza, la educación, la igualdad, la parte de la ecología, ¿no? El tema de la ecología aparece fuertemente porque en 2015 estuvo el Acuerdo de París, en lo que se evaluó fuertemente el tema de lo medioambiental y la parte ecológica en relación al efecto invernadero, que ya venía planteándose desde los ODM, pero bueno, acá se profundizó, se tomó la decisión de profundizar en este aspecto. Entonces, acá para mí es importante, y esto es lo que les quería contar, o aportar,
en que dentro de la Agenda 2030 uno de los objetivos es el número 8 particularmente, que es trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Y dentro del trabajo decente y crecimiento económico, el inciso 5 aparece como el pleno empleo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo quiero puntualizar en eso como para dejar la idea instalada. Primero, que la Agenda 2030 está planteando el abordaje al trabajo y al empleo, ¿sí? Porque habla de empleo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho la diferenciación entre trabajo y empleo? Bueno, habla de empleo. Y lo importante es ir hacia un lugar de definición del pleno empleo, justamente porque es hacia el lugar que nosotros, las nuevas generaciones, tenemos que discutir. Y acá es donde me quiero detener un segundito. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos desde el lugar de, ¿se acuerdan que cuando hacíamos recién el reconto histórico, hablábamos del mundo bipolar, desde la creación de Naciones Unidas hasta el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y la caída del muro de Berlín, después el mundo bipolar, y ahora estamos yendo hacia un mundo multipolar, o algunos creemos que estamos yendo hacia ese lugar. ¿Qué es ese mundo multipolar? ¿Qué significa? Bueno, significa que en algún momento estaba Estados Unidos y Rusia enfrentándose como dos polos. Después, cuando pasó a lo unipolar, significaba que un país era el que conducía los destinos del planeta de alguna manera, ¿no? Las políticas internacionales. Y que esa conducción estaba dada principalmente por los aspectos de acumulación económica, financiera y bélica. Entonces, ahora estamos yendo hacia un lugar en el que aparece el mundo multipolar. ¿Y cuál es la característica de ese mundo multipolar? Bueno, que ahora no son dos países ni uno solo el que conduce los destinos del mundo, ¿no? O por lo menos los condiciona. Sino que el mundo que se va a venir es un mundo multipolar en el que el poder está distribuido geopolíticamente en distintos continentes. Entonces, ahí es donde aparece la idea de los BRICS, que les comentaba anteriormente, les hacía una pequeña introducción, donde se aloja, ¿no?, entre Rusia, India, China, Brasil, por ejemplo, se aloja una masa de trabajadores, generadores de Producto Bruto Interno muy importante, que bueno, que lo que están diciendo es, nosotros acá tenemos una propuesta distinta, una propuesta de cooperación política internacional distinta. Nosotros creemos que hay que construir un mundo de paz, un mundo donde los continentes tengan su propio desarrollo identitario, puedan tener su propio desarrollo individual de alguna manera, puedan mostrarse, no esta idea del colonialismo, ¿no?, aplicado y la amenaza permanente de podemos invadir los territorios que querramos, porque lo podemos hacer y porque estamos legitimados frente al mundo. Entonces, acá traemos la idea del mundo multipolar. Y en ese mundo multipolar, nosotros nos encontramos y traemos varios elementos. Primero, el de lo geopolítico. Estamos analizando que estamos en el contexto de un mundo multipolar, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué formas hay atrás de ese mundo multipolar? Y ahí lo vinculamos con lo que hablábamos antes sobre la idea de los modelos de gestión. ¿Se acuerdan que hablábamos de modelo especulativo y modelo productivo? Bueno, el mundo multipolar, muchos entendemos, de que viene a cumplir, a ser parte de un modelo de gestión de la geopolítica productiva, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con todo, pero es importante esta foto, ¿no? De cuál fue el recorrido geopolítico en términos de relaciones internacionales y cuál es el lugar que nosotros ocupamos hoy, acá.
Entonces, este es el contexto. El contexto es un contexto del mundo multipolar. Y en ese contexto es que nosotros tenemos que pensar el trabajo y el empleo. ¿Sí? ¿Y desde dónde lo queremos pensar? Bueno, una de las herramientas es la Agenda 2030. Por eso también se las comentaba. Como también les decía, en el inciso 5 habla del pleno empleo. Bueno, después habla hay, creo que son 10 incisos que tiene el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8. Entonces, ahí hay una serie de guías, de metas a seguir en los que cada uno de los países puede cumplir o no puede cumplir, queda a merced de aquellos que lo quieran impulsar, pero me parece que ahí hay una herramienta muy interesante. Para aquellos que no conocen el programa de la Agenda 2030, se los propongo. Hay mucho, también hay posturas sobre esto. Muchos dicen que es el mundo que Naciones Unidas viene a proponer esa agenda para condicionar globalmente las políticas de los distintos países. Bueno, podemos entrar en esa discusión. A mí no me interesa tanto, a mí me interesa saber que hay una agenda y que esa agenda se puede cumplir, es una guía, hay valores, hay principios, hay acciones, y para mí eso, como generaciones de profesionales, de estudiantes, de docentes, de trabajadores, tenemos que tomar, leer, analizar, discutir y tratar de ver si hay algo para mejorar, mejorarlo, y si no, dejarlo, ¿no? Entonces, la Agenda 2030 es uno de los elementos. Otro de los elementos son los BRICS, que aparecen también. ¿Por qué? Porque los BRICS entran dentro con una perspectiva económica, financiera y de desarrollo productivo, no estratégico. Entonces es muy importante para las relaciones internacionales vinculadas al empleo y al trabajo, es importante tener esto. No soluciona las cosas, porque cuando digo las cosas hablo de generar más empleo, por ejemplo. Ahí hay una falacia que es importante, hoy no nos va a dar el tiempo, pero es importante tener en cuenta porque depende de las relaciones de las que hablábamos antes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la vinculación de las organizaciones? Que teníamos la representación de los trabajadores, las patronales, o sea, las empresas, pymes, cooperativas o lo que fuese, y los gobiernos. Bueno, en esa complejidad de cruce de organizaciones son los que le van a dar la posibilidad de generar más empleo. Porque hoy en día, y ahora voy a profundizar sobre eso, que alguien haga una inversión de dinero no quiere decir que se genere más empleo, ¿no? Entonces, es importante tener este momento, que es un momento multipolar. Es importante saber que tenemos estas herramientas como los BRICS, como la Agenda 2030 y como muchas otras que se van desarrollando en términos de programas, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? ¿Cuáles son los desafíos que tiene nuestra generación en vinculación a el trabajo y el empleo? Bueno, nosotros tenemos, para mí el desafío más grande es poder generar la sostenibilidad, la sustentabilidad, con trabajo, con empleo, con desarrollo, siempre desde un aspecto humano. Yo siento que en términos teóricos, profesionales, académicos, siento que nos estamos alejando del aspecto humano de los procesos productivos, ¿no? ¿Por qué? Porque están invadiendo cada vez más aquellos procesos de desarrollo especulativo, ¿no? Entonces, acá nos encontramos con que las nuevas generaciones del 2000 para la fecha ha habido avances tecnológicos, informáticos, comunicacionales, en los cuales el tema de las relaciones laborales han cambiado enormemente y hace que si nosotros no tenemos conciencia sobre cómo se administran
esos modelos de gestión, hay muchas posibilidades de que las poblaciones estén cada vez más alejadas de la posibilidad de estar empleadas. Entonces, y para mí es muy importante, como les decía recién, Edgar, ¿estamos bien de tiempo? Bueno, continúo. Adelante, estimado profesor Federico. Vamos 51 minutos hasta el momento. ¿Estamos bien? Si podemos redondear en 1 hora, estaría magnífico. Perfecto, redondeamos en 1 hora entonces. Hay que ser respetuosos con el tiempo. Bueno, entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque viene avanzando la tecnología, viene avanzando la cuarta revolución industrial, viene avanzando la inteligencia artificial, viene avanzando, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de que viene avanzando todos aquellos aspectos que producen una tecnología tal que desplaza la parte intelectual de la vida de los trabajadores, ¿sí? De los trabajadores y de las trabajadoras. No solamente la parte física, sino que hay una parte intelectual que queda desplazada. Y acá es donde nosotros tenemos que rever qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque si nosotros, hago un paréntesis que es muy importante, no planteo pelearnos con la tecnología. De hecho, la tecnología tiene que ser un aliado del proceso y del desarrollo de sostenibilidad y sustentabilidad de lo humano, ¿no? De esos modelos productivos humanos que permitan mayor desarrollo, mayor armonía, mayor felicidad, con justicia social y demás. El tema es que la tecnología aparece como un elemento y una herramienta que le permite a las patronales, a las productoras de empleo, maximizar sus ganancias sin tener el aspecto humano cubierto. Entonces, cuando aparece un desplazamiento, cuando aparece la tecnología como forma de desplazamiento de humano, ahí nosotros tenemos que preguntarnos varias cosas, ¿no? ¿Hacia qué lugar estamos yendo? Entonces, yo vengo trabajando sobre una propuesta muy concreta que Edgar lo compartía ahí, que es una propuesta de pleno empleo sostenible, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros, lo que se propone y lo que creemos que hay que traer a discusión? Es el tema de la repartición de las ganancias, ¿no? La repartición de las ganancias significa que son aquellos aspectos que generan ganancias productivas, ¿no? Y que tienen que estar distribuidas en 3 partes: a conciencia, con criterio, en este momento histórico. Por un lado, se tienen que analizar y de esa ganancia, o sea, no de la ganancia, sino de lo recaudado, una parte se va para los costos de la empresa que tiene que producir, ¿no? Otra parte le tiene que quedar a los directores de la empresa. O sea, parte de la ganancia. Están invirtiendo, tienen que quedarse con su propia ganancia. Para eso montaron una empresa, llevaron adelante un producto, un servicio, lo que fuese, ¿no? Entonces, los costos de la empresa, las ganancias de los empresarios. Y tercero, tiene que estar contemplado una parte para contrataciones mínimas de trabajadores en vinculación con la ganancia general. ¿Por qué esto? Porque, pongamos un ejemplo, yo invierto un montón de plata. No quiero usar números porque no nos vamos a entender, por la diferencia de pesos y demás, de monedas. Entonces, se invierte un montón de plata en un territorio. Ese territorio proyecta un determinado nivel productivo. Arma unas naves hermosas, gigantes. Bueno,
proyecta una idea de producir tantas cosas, pero contrata 4 personas. ¿Qué nos sirve eso? Sí, para producir está bárbaro, pero nosotros tenemos que pensar en que el trabajo, pero principalmente el empleo, es lo que le da la sostenibilidad al funcionamiento de las sociedades y de las comunidades. ¿Por qué? Porque uno se levanta, uno o una, se levanta todos los días queriendo ser parte de una sociedad productiva, sea acá, en Paraguay, en Argentina, en Paraguay, en Colombia o en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Hay proyectos, por ejemplo, del salario básico universal que tienden a repartir esas ganancias, pero para que el Estado, como organizador de esas tensiones, generen una especie de distribución, ¿no? Entre todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de acceder a un empleo. Bueno, yo propongo que discutamos otra cosa. Yo propongo que se discuta la repartición de las ganancias con un sentido amplio de sostenibilidad y de sustentabilidad productiva, basándonos en la idea de desarrollo humano, ¿no? Donde las ganancias, donde haya una parte de las ganancias que le queden a los empresarios, pero que haya otra parte de las ganancias que vaya directamente a contrataciones directas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener a nuestras poblaciones trabajando, que las máquinas hagan lo suyo, que la tecnología haga lo suyo, pero que las personas tengan la idea de que están contribuyendo con una matriz productiva que en muchos casos puede ser estratégica, que en otros casos no puede ser más bien superficial de cuestiones cotidianas, pero es importante que la idea, y acá aparece la parte de trabajo, que era como arrancábamos la charla de hoy. La charla de hoy hacíamos esta diferencia con la parte de trabajo, porque la parte de trabajo es el esfuerzo que hacemos nosotros cotidianamente. Y en ese esfuerzo cotidiano, sociológico, aparece la vida en comunidad. Y la vida en comunidad es lo mejor que le puede pasar a una persona para no sentirse sola. Ustedes deben estar atentos a muchos casos de estrés, muchos casos de tensiones psicológicas, de salud mental. Bueno, pasa justamente porque no son parte de una comunidad productiva. Obviamente que esta es una propuesta, obviamente que este es un análisis, hay muchos otros, pero el mundo del trabajo, del empleo del siglo XXI, desde mi mirada, está pasando por estos lugares. Hay un mundo multipolar que nos permite pensar nuevas proyecciones, nuevas ideas, y donde, sin lugar a duda, el aspecto humano tiene que ser un rector para que haya pleno empleo de manera sostenida y de forma sustentable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado profesor Federico Savitsky. A continuación daré lectura del certificado de reconocimiento y agradecimiento otorgado por resolución de canal número 56 del 2024, otorgado a Federico Adrián Savitsky por su experta disertación en la videoconferencia magistral Trabajo y Empleo Global en el siglo XXI, realizado en la Semana Internacional de la Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial de la UNIDA. Asunción, 12 de septiembre del 2024, firman el doctor Eduardo Francisco Chavarrijó, rector, y la doctora Ivonne Jacqueline Alarcón Villalobos, decana. Muchas gracias a los presentes también por haber acompañado el día número 4 de la semana de la Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial de la UNIDA. Así también recordamos que mañana vamos a tener actividades todavía de manera virtual y el día sábado vamos a tener de manera presencial en instalaciones de la UNIDA, en la sede central, para dar cierre al evento. Agradecemos nuevamente al profesor Federico Savitsky y también invitamos para que nos acompañe el día de mañana como oyente, para que podamos tener todavía contacto con usted, estimado profesor Federico, y estamos nuevamente muy agradecidos.
Edgardo, sí, no quería dejar de agradecerte, agradecer a la universidad, quería agradecer también a Ivonne, a la decana Ivonne Alarcón, por su generosidad y por todo su empeño. Y quedo a disposición para lo que se necesite. No sé si va a haber instancia de preguntas, pero si no, quedo a disposición.